tema, nosotros no podemos dar sugerencias o proponer acciones en Bolivia. Nosotros lo que estamos haciendo es aplicar la Constitución de México y otorgar asilo a Evo Morales. Hasta ahí llega la participación de México. La vida interna que decidan los bolivianos, pues depende de ellos. ¿Qué desearíamos, como toda América Latina y yo creo que todo el mundo, que hubiese una salida pacífica, democrática, pegada a la Constitución? Eso es lo que desearíamos. Quemaron tribunales electorales, ánforas, actas de las elecciones, quemaron sedes sindicales, quemaron casas de nuestras autoridades del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, saquearon, quemaron la casa de mi hermana. Anteayer saquearon mi casa en Cochabamba, otra pequeña casa. Intentaron saquear, quemaron. Gracias a los vecinos me defendieron. Estoy muy agradecido que la defensa del pueblo, con política de amedrentamiento, de intimidación, de escaramiento, hicieron renunciar a dos nuestros alcaldes de ciudades importantes como Sucre, Potosí, el gobernador del departamento de Potosí. No renunciaron por cobardes, no a tanta represalia contra la familia, contra los niños, secuestro, amenazas de quemarlos hasta que autoridades, dirigentes sindicales puedan renunciar. Toda una política de escarmiento a los dirigentes y autoridades de nuestro movimiento político de liberación. Tenemos que recordar la revolución y entender del por qué hablamos de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Subrayar de que no llegamos al gobierno para hacer lo mismo, que no fue un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen, que vamos a erradicar, vamos a desterrar la corrupción y la impunidad. Y en el marco de esta nueva política, pues se está aplicando también una nueva política exterior que retoma lo mejor de la historia diplomática de México. En temporada de frío es importante que tu familia esté a salvo, por eso te pedimos extremar precauciones en casa. Revisa el buen funcionamiento de los calentones y calefacciones por un experto. Evita dormir con el calentón encendido y deja siempre una ventana entreabierta de 10 a 15 centímetros. No utilices la estufa o braseros para calentarte. En caso de ser demasiado el frío, no dudes acudir al albergue más cercano. En esta temporada evitemos muertes por monóxido e incendios. Juárez Independiente, Heroica Ciudad Juárez, Ayuntamiento 2018-2021. El Fondo Mundial por la Naturaleza planteó para el año 2020 un nuevo acuerdo por la naturaleza y las personas, al considerar que el mundo debe unirse para revertir la pérdida de la naturaleza y salvaguardar el futuro de la humanidad. El reto es mejorar la relación entre la gente y el planeta, que está peligrosamente desbalanceada. WWF afirmó que se puede ver una evidencia creciente en nuestro día a día, desde climas extremos, incendios forestales e inundaciones, hasta huracanes y tornados, aunque gran parte del impacto es más sutil, pero no por ello menos peligroso. Advirtió que 1 millón de especies están amenazadas de extinción y la vida silvestre ha sufrido un preocupante declive del 60% en solo los últimos 40 años.
El Fondo Mundial por la Naturaleza mencionó que en el año 2020 tendremos la oportunidad única para trazar un nuevo curso. Es necesario un nuevo acuerdo para enfrentar los problemas de destrucción masiva de los espacios naturales, pérdida masiva de especies y diversidad de vida, y producción no sostenible y consumo desmedido de los recursos de la naturaleza. Los objetivos que buscaría alcanzar este nuevo acuerdo por la naturaleza y las personas serían cero pérdida de hábitats naturales, cero extinción de especies inducidas por el ser humano y reducir a la mitad nuestra huella de producción y consumo. Hong Kong se convirtió en un campo de batalla que sumó 2 heridos más a la lista de lesionados por las manifestaciones pro democracia que el pasado viernes cobraron su primera víctima mortal. En una primera reacción a la larga jornada de violencia, la jefa ejecutiva de la Región Especial Administrativa de China, Carrie Lam, lamentó los hechos y descartó que por ese tipo de actos se vayan a atender las demandas de corte político. Hacia las 23 horas locales de este lunes, la céntrica zona comercial de Mong Kok seguía con gran número de manifestantes a pesar de los intentos de la policía de desalojarlos con 5 rondas de gas lacrimógeno. Varias calles fueron cerradas con bloques de bambú usados en la construcción y a pesar del señalamiento de que se emplearía la fuerza para el desalojo, para lo cual la policía avisó con banderolas azules, los manifestantes no cedieron. Las manifestaciones de este lunes forman parte de la huelga general convocada tras la muerte del estudiante Alex Chow, de 22 años de edad, debido a las heridas que sufrió en un desalojo policial. La inestabilidad sigue en Hong Kong a pesar de que fue cancelado un proyecto de ley sobre extradiciones a países y regiones, con lo que se carece de tratados al respecto. Sin embargo, está pendiente la demanda de elección directa de gobernantes y ahora la huelga general por la muerte del estudiante. Haría lo siguiente, yo pensaría que la relación con los Estados Unidos está en uno de los mejores momentos de los últimos años. ¿Y se basa en qué? O sea, ¿por qué hay una muy buena relación, además de la buena comunicación entre los dos presidentes? ¿Cuál es el sustento? Hay un respeto mutuo y hay un reconocimiento del peso de México y su democracia. Es un gobierno vigoroso, fuerte, legítimo y respetado. Y eso determina que la relación entre ambos países no sea de sumisión. O sea, la buena relación con Estados Unidos no debe basarse en la sumisión, sino en el respeto. Ponte al corriente, tienes hasta el 30 de diciembre para aprovechar los descuentos en recargo del rezago del impuesto predial 2019 y años anteriores. Si tienes un recargo del rezago de hasta 50,000 pesos, aprovecha el 75% de descuento. Si tienes un recargo de 50,001 a 100,000 pesos, cuentas con el 50% de descuento. Y de 100,000 pesos con $1 en adelante, el 30% de descuento. Realiza tu pago en cajas de tesorería Catastro y módulos en centros comerciales. Juárez Independiente, Ayuntamiento 2018-2021. Esto con el fin de realizar los cambios sociales y en el Estado para que los derechos humanos sean una realidad en Ciudad Juárez y en México. Tercero, la Corte consolida los conceptos y metodología de la perspectiva de género en la interpretación judicial. Además, confirma la perspectiva de género como una característica central de exigencia para evaluar las acciones que los estados emprendan para reparar los daños y cumplir con sus obligaciones. Derivado de esta sentencia y a 10 años de su emisión, es necesario que hagamos una reflexión social, política y de seguridad, ya que los feminicidios no ceden. La sentencia no es el punto final de un proceso judicial, es un proceso para garantizar efectivamente la reparación de los daños. Es importante conocer los alegatos que presenta el Estado para probar que ha cumplido con sus obligaciones y por qué la Corte considera que eso es insuficiente. De hecho, a pesar de realizar acciones por no ser efectiva, se concluye que incurre en responsabilidad internacional. Es clave conocer esta argumentación para definir la información que es necesario documentar y analizar con el fin de facilitar a la Corte la evaluación del cumplimiento de la sentencia. Coincidimos que resulta fundamental sumar esfuerzos a fin de fortalecer la opinión universal de los habitantes del estado de Chihuahua a través de este trabajo legislativo en relación al establecimiento de un solo horario durante todo el año
con excepción de los municipios fronterizos de Juárez y Ojinaga. Séptimo, en este sentido, el Informe Nacional de Monitoreo de la Eficiencia Energética de México del año 2018 establece en relación al programa de horario en México que el horario de verano se implementó con el objetivo de propiciar ahorros significativos de energía eléctrica y combustibles. Sin embargo, durante los últimos años refleja una baja en los impactos, puesto que el porcentaje de consumo bruto ha revelado una reducción significativa. Ahora bien, en cuanto al uso de aire acondicionado, según cifras del INEGI y las curvas mensuales de la demanda de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, en el sector residencial muestran que el uso de estos aparatos está en crecimiento, de 1.9 millones de equipos de aire acondicionado que se usaban en 1996. Para el año 2015 pasó a 7.1 millones de equipos distribuidos en 14.3% de las viviendas de México. Este dato revela que en localidades con altas temperaturas en verano, como lo es en el caso de Chihuahua, por las necesidades de confort térmico, las viviendas tienen consumos promedio de electricidad que superan 2 y hasta 5 veces a las que se ubican en regiones de clima templado. Haciendo algunos protocolos de algunas universidades del país, también de otros países, y estamos ya redefiniendo con el Tecnológico Nacional de México los protocolos precisamente para ser muy efectivos ante cualquier contingencia. Usted sabe que hasta los países con los mayores protocolos han sido trastocados por temas como estos, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que nosotros establezcamos el nuestro y comprometernos todos como uno solo.